Muy bien. Hola, hola, ¿qué tal? Hola a todas y todos. Muy bien, esta va a corresponder a la grabación del taller que realizamos el día viernes. Por algunos motivos y algunas inconsistencias que habían en la grabación del taller, estoy retomando ahorita la grabación para que ustedes puedan visualizarla, porque la anterior no iban a poder visualizarla. Entonces, para que tengamos eso en claro, este no es el taller que hicimos el viernes, pero va a ser una grabación para que ustedes puedan guiarse un poco y por eso no van a ver a personas conectadas, por eso no van a ver participación, pero al menos para que ustedes puedan tener el contenido porque me imagino que si están viendo la grabación es porque no tuvieron el chance, tal vez por motivos laborales, para poder hacer la visualización del taller en modalidad sincrónica, como lo hicimos el viernes, junto con las compañeras y los compañeros estudiantes. Entonces, voy a dar inicio por acá para que puedan tener en cuenta estos conceptos, ¿verdad? Va a ser un poco breve porque como no hay participación de estudiantes, en realidad el viernes se extendió un poquito más. Hoy lo vamos a hacer un poquito breve, pero para que ustedes puedan tener el conocimiento también de todo lo que vimos el día viernes. Bien, este taller estuvo a cargo de Carolina Monge Barquero, que es mi colega, que también es tutora de ustedes, y yo, que soy Kimberly López. Entonces, el taller va a tratar acerca de áreas del desarrollo. Habíamos empezado en algún momento, un segundo, por favor, porque no sé. Ujú, muy bien, ahora sí, disculpen, algunas partes técnicas. Bien, continuamos. Entonces, para el inicio como tal del taller quisimos hacerles consultas, ¿verdad? De qué son para ustedes las áreas de desarrollo. El día viernes comunicamos esta información y fue muy interesante escuchar los argumentos, ¿verdad? Que tenían tanto de qué son las áreas, qué se imaginan, qué han practicado, qué se dan cuenta, si alguna o alguno tiene hijos o hijas, sobrinos y sobrinas, ¿verdad? Que sabemos que puede estar representado desde áreas motrices, puede estar representado desde áreas de motricidad, pero tal vez motricidad fina o motricidad de precisión. Algunas también comentaron respecto al tema del lenguaje, ¿verdad? Cómo el lenguaje va formando todo un contexto inclusive para el área también personal social, que es otra de las conductas también que podemos estar entendiendo, ¿verdad? Dentro de esta amalgama gigante que son las áreas del desarrollo. Y fue muy interesante también poder escuchar esas versiones porque para ustedes se empieza a crear un constructo, ¿verdad? Que es como poco a poco ir entendiendo y ya ir unificando. En algunos momentos vamos a tener muchísima teoría y toda esa teoría se va a sentir mucha, se va a sentir que es pesada, ¿verdad? Que al inicio eso pasa mucho con las materias que son muy teóricas, pero también tenemos luego una parte aplicable, una parte práctica que nos da muchísimo más la posibilidad de sentir que estamos aplicando ese conocimiento teórico que en algún momento tuvimos la oportunidad de aprender. Entonces, partiendo un poco desde ahí, ¿verdad? De resumirles un poquitito a qué nos vamos a adentrar y cómo en pasos pequeños vamos a ir trabajando para eso. Vamos a tener también, vamos a ver por aquí, para que puedan irse dando una idea, ¿sí? Esto va a ser súper importante. Dentro de un primer paso, vamos a hablar de la parte motriz gruesa. ¿Por qué empiezo con la parte motriz gruesa? Pues bueno, creo que es una de las partes que más fácil, tal vez entre comillas, se nos es visualizarla, ¿verdad? Muchos vemos a los chicos que tal vez los bebitos que tienen en casa o si han tenido algún bebé cerca, ¿verdad? Empezamos a ver todos esos desarrollos que van teniendo desde que son súper bebés, cómo van, ya no solamente controlaron la cabeza, ¿verdad? Sino que ahora gatean y cómo después de gatear ya luego se empiezan a poner de pie y se medio tambalean y se caen y luego vuelven otra vez a tener unos parámetros, ¿verdad? Diferentes como para poder seguir estableciendo otros contextos también. Entonces, ¿de qué vamos a hablar en la motricidad gruesa? Todo esto es apenas pincelada antes de entrar de lleno ya y profundizar un poco más en cada área.
Pero ¿de qué hablamos en la motricidad gruesa? Hablamos de esos grupos musculares que realmente, o sea, músculos tenemos en todo el cuerpo, pero hay grupos musculares que son mucho más pequeños y otros que son mucho más grandes. Los más grandes son los que vamos a hablar dentro de esta parte de motricidad gruesa. ¿Y para qué nos sirve? Nos va a servir para poder caminar, para poder saltar, para poder determinar acciones que tengan mucha más coordinación entre sí. Entonces, eso es lo que vamos a ir viendo un poquitito basado en esta parte de la motricidad gruesa. También podríamos entender varios conceptos dentro de esta parte, porque la parte motriz gruesa usualmente es un antecedente, ¿verdad? Si hay una muy buena producción de la motricidad gruesa, usualmente vamos a tener una muy buena producción de la motricidad de precisión o motricidad fina, que ahorita actualmente se le conoce como motricidad de precisión. Par ¿verdad? De tiempo atrás se le conocía como motricidad fina y es la que vamos a hablar ahorita. ¿Por qué vamos a hablar de la motricidad de precisión o motricidad fina? Pues ustedes que se están formando para ser docentes, ¿verdad? Tienen una particularidad y una característica muy importante y es que esta parte de motricidad fina la viven en su día a día. Si bien vemos a los chicos saltar en los recreos, vemos a los chicos correr, caminar y que nos puede llamar la atención algunas cosas, usualmente la motricidad fina o la motricidad de precisión es la que más ustedes visualizan de que haya alguna alteración. ¿Por qué? Porque empiezan a decir: "Qué raro, ese chico, por más que pase el tiempo, ¿verdad?". Ya empezando el año, empiezan a ver agarres que son muy débiles del lápiz, ¿verdad? Cuando los chicos empiezan a tener un agarre que de repente es así, que es un poco inmaduro, y ya luego va morfando un agarre que puede ser un poco más el trípode o la pinza en trípode que le conocemos, para poder tener un agarre mucho más funcional de lo que queremos hacer. Entonces, ahora, ¿a qué nos estamos refiriendo con motricidad de precisión o motricidad fina? Van a ser esos movimientos muy precisos, muy específicos, que no va a agrupar músculos o grupos musculares macro o grandes, sino que van a ser grupos musculares pequeños. ¿Cómo cuáles? Como los músculos que podemos hacer movilidad de las manos, ¿verdad? Que están como en toda esta zona y que ya luego van a tener como toda su, digamos, sus inserciones, ¿verdad? Que los músculos vienen como desde la zona del codo, ¿verdad? Y que pueden mover muñeca o que pueden mover también los dedos. Esos van a ser los músculos o los grupos musculares más relacionados con la motricidad de precisión. Y también, para que no se les vaya, y que es un tip muy buenísimo, es que recuerden que los músculos de los ojos, los músculos que permiten esos movimientos oculares, ¿verdad? Que yo pueda ver hacia arriba, que pueda ver hacia abajo, que pueda ver hacia los lados o que inclusive pueda hacer movimientos coordinados con mis ojos, está dado por musculatura ocular que es muy pequeña también y es muy precisa y es muy fina, ¿verdad? Los movimientos que necesita el ojo son muy precisos, son muy determinados hacia estos contextos. Entonces, va a ser muy importante que tengamos eso en consideración. Luego, ¿qué más tenemos? ¿Qué tal si conversamos un poquito del lenguaje? El lenguaje es muy interesante. Muchas veces tenemos en consideración, ¿verdad? Que los chicos empiezan a balbucear, que los chicos empiezan a decir mamá, mamá, ¿verdad? O empiezan a hacer algunas gesticulaciones que están vinculadas con sílabas. Por ejemplo, mamá, ¿verdad? O empiezan a decir agua, ¿verdad? O antes de decir agua dicen guagua, ¿verdad? Y empiezan a hacer todas esas combinaciones entre palabras que son muy interesantes, pero al mismo tiempo, si hablamos de lenguaje, hablemos de comunicación, ¿verdad? No solamente hablando del lenguaje oral, o sea, el lenguaje que yo puedo hablar, sino también voy a tener todo un contexto de comunicación que puede que no se dé a través del lenguaje oral. Y eso va a ser muy importante que siempre lo tomemos en consideración porque nosotras dentro de nuestro campo, nosotras, nosotros, ¿verdad? Dentro de nuestro campo vamos a tener la posibilidad de generar procesos de inclusión. ¿Y a qué me refiero con esto? Puede que tengamos un chico que tenga, vamos a ver, puede ser como alguna condición, ¿verdad? O un chico sordo. Los chicos que no escuchan, ¿verdad? Que tienen la particularidad, ¿verdad? Vamos a tener un proceso de comunicación muy diferente, pero vamos a tener también la posibilidad de nosotros adaptarnos a eso también. ¿Y cómo hacemos eso? ¿Qué haríamos? Tenemos un chico sordo dentro del aula, ya conocemos que es sordo, ¿verdad? Tiene como acompañamientos, la familia está con él, ¿verdad? Ya se le están haciendo las pruebas, etcétera. Hay que aprender el lesco.
¿verdad? Va a ser nuestra forma de comunicarnos con ellos y en el taller que estaba en conjunto con todos los estudiantes, tanto Carolina como yo les mencionábamos que es muy importante, tanto como responsabilidad social de nosotros como personas en la sociedad, aprender lesco para poder brindar esos procesos de inclusión mucho más amplios, porque realmente para una persona que sea sorda, por ejemplo, realmente ellos, su condición no es su limitante, la limitante es la sociedad, la limitante a veces es, si yo soy usuaria de silla de ruedas, ¿verdad? Yo con mi condición no tengo una limitación per se, la limitación me la pone la municipalidad que no me hace aceras con rampas, ¿verdad? Esa es la limitación es que si yo voy al médico y necesito subir al tercer piso porque resulta que ahí es donde está mi médico y no tienen escaleras, yo no tengo ninguna limitación, la limitación me la está poniendo la misma sociedad al no brindarme un espacio accesible con un ascensor o con una rampa, ¿verdad? Eso va a ser muy importante que lo tomemos en consideración y siempre, 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 siempre a todos los grupos de estudiantes les menciono y les dejo por ahí la semillita, aprendan lesco. De verdad que es una maravilla y ustedes se dan la oportunidad de no solamente aprender una nueva lengua, una nueva forma de comunicarse, sino que también les abre un montón de puertas. Es igual como cuando ustedes aprenden otro idioma. Entonces se abren muchísimas puertas, pueden correlacionarse con muchas más personas y disfrutar también muchísimo más de aspectos sociales. Entonces, eso va a ser muy valioso para las etapas de aprendizaje en las que ustedes están, tanto ahorita como en su futuro. Entonces, porfa, no pierdan de vista que la comunicación va más allá del lenguaje oral que tenemos, ¿verdad? Podemos también tener como otro ejemplo chicos que estén dentro del espectro del autismo y que según eso, ¿verdad? No todos los chicos dentro del espectro del autismo son verbales, o sea, hablan, ¿verdad? O tienen un lenguaje oral, sino hay chicos que se comunican a través de pictogramas, que son como unos cuadritos, ¿verdad? Que tienen unas imágenes y los chicos de repente pueden tener su pictograma para decir hola, su pictograma para decir comida, su pictograma para decir vamos a casa, ¿verdad? O su pictograma para decir vamos a terapia, ¿verdad? Eso va a ser muy importante y es comunicación y es súper válido y es tan válido como el lenguaje oral que tenemos nosotros también. Entonces, mucha importancia y mucha relevancia también tiene el lenguaje dentro de lo que hacemos. Yo también soy docente, pero mi profesión de base es fisioterapia. Entonces, a mí me pasa muchísimo que dentro de las mismas terapias, a veces me toca hablar inglés con uno de mis chicos, ¿verdad? Con uno de los niños que atiendo o puede que tal vez llegue un chico que esté dentro del espectro y yo tenga que comunicarme con él por pictogramas. Entonces, es lindísimo también darse la oportunidad de decir qué bonita la diversidad y qué bonito darse la oportunidad de sentir que ustedes están apoyando esos procesos también desde sus zonas de docentes, desde sus zonas de acompañamiento, ¿verdad? Para las familias, para los mismos niños y las mismas niñas. Bien, ahora saltemos un poco a esta parte que es la parte cognitiva. La parte cognitiva, si nos ponemos tal vez en palabras muy populares, ¿verdad? Es todo lo que tiene que ver con los pensamientos, los procesos de pensamiento. ¿Cómo? O sea, yo puedo procesar información, ¿verdad? Yo puedo entender que me están llegando estímulos y puedo responder también a esos estímulos en forma de una respuesta motriz, ¿verdad? También de alguna forma puedo pensar en que los procesos cognitivos también me están hablando a mí de todas aquellas secuencias que yo tomo para llevar a cabo una acción. Yo tal vez puedo llegar al kinder, sé que tengo que dejar mi bolso en el ganchito donde la teacher me tiene que decir que pongo el bolso, la lonchera. Sé que la teacher ya me dio una indicación de que tengo que traer el cuaderno amarillo, así que voy a traer el cuaderno amarillo, entonces ya estoy planificando lo que tengo que hacer, estoy recordando por memoria lo que tengo que ejecutar y al mismo tiempo estoy desempeñando un proceso que es un poco más superior, ¿verdad? Para entender que esa secuencia se repite los lunes, por ejemplo, o se repite lunes, martes, miércoles y sé que el domingo no tengo que hacer nada de eso. Entonces, es esa forma en la que también podemos responder a escenarios, la forma en la que formulamos ideas también, porque eso es muy importante. Todos los chicos y más los chicos que también vamos a tener en preescolar tienen una habilidad y un contexto imaginativo tan impresionante que es increíble, ¿verdad? Entonces, tener toda esa
capacidad de entender que los aspectos cognitivos abarcan muchísimos de los contextos, nos va a aportar mucho. Entonces podemos también trabajar sobre esta parte, que es la parte cognitiva. Vamos a hablar de esto también. Creo que de la única parte de la que no hablamos en este taller es la parte personal social, que si les resumo tal vez un poquitito, la parte personal social va a abarcar todas esas interacciones que tengo yo como individuo, ¿verdad? Con otros o con otros entornos y cómo eso me desempeña para mí experiencias que son significativas para mi propio aprendizaje, ¿verdad? Se habla mucho, por ejemplo, de los hogares que tienen muchos hermanitos, ¿verdad? Y de cómo el hermanito que es mucho más bebito aprende mucho más del hermanito. Y de cómo en esos contextos sociales, pero siendo muy domiciliar, ¿verdad? Muy intrafamiliar, tienen la particularidad de que los chicos aprenden muy rápido porque están expuestos a esos estímulos todo el tiempo, o sea, cada día de su vida y así van al kinder, se llenan también de otro montón de estímulos, de otro montón de caracterizaciones que luego las van a aprender también y van a extrapolar mucho de los conocimientos que están teniendo dentro de la casa, por fuera, en el kinder, si fueron a la pulpería, sí, qué sé yo, se toparon con el amigo de la mamá y entonces ya generan otra serie de conexiones y otra serie de vínculos y aprendemos mucho también por la imitación para poder entender que esos son procesos sociales y que son procesos sociales en donde también vamos a tener una amplia gama de cómo responder a ellos. Perdón. Entonces, saltemos un poquitito ahora sí a la estructuración por edad de cada una de las áreas que estábamos viendo. Habíamos hablado en primera instancia de la parte motriz, vimos motricidad gruesa, perdón, y motricidad de precisión, ¿cierto? Entonces, a partir de ahora vamos a empezar a hacer como un desglose por rango de edad sobre cada una de las áreas. Ven que aquí tengo sensorio motora, ¿verdad? Y ya luego salto a la de lenguaje, cognitiva, etcétera. Entonces, primero para empezar con la sensoriomotora, vámonos un poquito a la parte de 0 meses a 3 meses. ¿Qué se imaginan que puede estar haciendo un bebé en ese rango de edad a nivel motriz o sensoriomotriz? Que sensorial nos vamos a referir a todo aquello que tenga que ver con las sensaciones y los estímulos sensitivos, ¿verdad? Tanto visuales, auditivos, los estímulos táctiles, lo vestibular, ¿verdad? Que tiene que ver más con el equilibrio, la coordinación, etcétera. Entonces, vamos a ir llevando un proceso en el que vamos a ir entendiendo rango por rango cómo estamos estructurados y qué es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Para poder entender si en algún momento podemos levantar una bandera roja, que levantar una bandera roja, en verdad, entre comillas, es decir, que hay algo que no estamos viendo bien y que de hecho en el curso lo vamos a ir llevando poco a poco. De hecho, van a tener una tarea en la que van a tener que desarrollar una infografía, pero eso prontito. Pero para que lo vayan tomando en consideración. Igual dentro de este mismo taller hay un foro que van a resolver para que puedan responder esas preguntas también. Entonces, vamos a un contexto un poco más de bebés, ¿sí? Estamos hablando un poco más de los chicos que son recién nacidos y estamos hablando de 0 meses, ¿verdad? Aún no hemos cumplido el mes. Vemos a unos bebitos que los acostamos encima de la cama, ¿verdad? Y se quedan como en esa posición fetal, aún tienen las manitas cerradas, en posiciones muy flexionadas también. Y vemos cabecitas que aún no se logran posicionar por sí solas, ¿verdad? Si yo alzo un bebé que está alrededor de entre 0 y 3 meses, ¿verdad? Vemos que la cabecita a veces se eleva un poquito, porque aún esos músculos no están tan fuertes para poder desarrollar procesos en donde puedan mantener erguida su cabeza. Entonces, eso va a ser muy valioso para poder entender qué es lo que sucede en las siguientes etapas. Entonces, como primer hito, lo primero que va a suceder, más o menos como a los 3 meses, así rozando 4 en algunos chicos, va a ser ese control de la cabeza. Ya los chicos, si yo los pongo boca abajo, ya no pegan la cabecilla ni dejan pegadilla la nariz en la cama, ¿verdad? Y ahora levantan la cabeza y pueden hacer procesos de visualización mucho más efectivos. Eso va a ser muy bueno que lo tomemos en cuenta porque ese control de cabeza es como de las primeras, sí, los primeros hitos o las primeras cosas que podemos visualizar de la parte más motriz gruesa. ¿Se acuerdan que la motriz gruesa eran movimientos o grupos musculares mucho más grandes? Eso para que lo tomemos en consideración. Luego tenemos la fijación ocular, que si nos vamos a una parte de visión o de vista,
conocen tal vez que los chicos cuando nacen, cuando son muy bebitos, aún no tienen tan específica y tan desarrollada la parte maduracional de su visión. Quiere decir que ellos ven ciertos colores, ¿verdad? No ven las imágenes tan lúcidas como las vemos nosotros o tan determinadas, ¿verdad? Es como cuando ustedes se levantan y se rascan mucho los ojos y ven muy borroso, ¿verdad? O las personas que usamos lentes, que si nos quitamos los lentes en algún punto, puede que casi no veamos mucho. Entonces, los chicos cuando están muy, muy bebitos, pasa eso. Así que no hay una fijación ocular muy buena, pero se empieza a trabajar. Ya si yo le enseño un juguete y se lo puedo estar enseñando, puede hacer procesos de seguirme el objeto o el juguete de manera visual, inclusive con la parte de cabeza. Entonces, vamos a estar teniendo esas interacciones visuales también. Luego, si seguimos bajando un poquito, ¿verdad? Ya vimos que controlaron la cabeza, que hay un seguimiento visual. ¿Qué pasa con las manitas? Las manitas usualmente empiezan a interactuar entre sí. Ya no son manitas que se quedan como cerraditas a la par del cuerpo, sino que se abren un poco más, empiezan a interactuar entre sí, como cuando se agarran las manos o se las empiezan a meter a la boca o cualquier juguete que ustedes les dan, ¿verdad? Como que pueden agarrarlo con las dos manos y de una vez transportarlo a la boca porque están en esa fase. Y ya luego al final de esta etapa, que es alrededor como de los 3 meses o 3, 4, empezamos a ver chicos que empiezan a girar, ¿verdad? Y son esos momentos en donde mamá, papá, abuelita, todo el mundo corre porque lo acostaron en la cama y dio 3 vueltas y estaba a punto de caerse. Entonces, eso va a ser también determinante para el desplazamiento de los chicos, que ya pronto lo vamos a ver. Ya luego, si caemos en un rango de los 6 meses, ¿verdad? Ya estamos hablando de que están más grandes, ya empezaron otros procesos motores, ya dejaron de estar solamente acostados sobre boca arriba, ¿verdad? En la cama o boca abajo, sino que ahora también van a empezar a sentarse solitos a esta edad, se empiezan a quedar solitos y eso que se sientan y se sientan y ven dónde se van para atrás, porque están empezando a coordinar toda esa parte. Luego los podemos ver que ponen las manitos, ¿verdad? En el piso, estando sentados y ya se sostienen un poco mejor, ya luego los podemos ver jugando con sus manos arriba o agarrando un juguete y ya luego cuando esta etapa está dominada, cuando ya ellos se sientan y pueden levantar las manos, usualmente viene la parte del gateo, que el gateo es muy interesante, por cierto, porque hay tantas formas de que los chicos empiezan a gatear que en serio podríamos hablar todo un taller aquí de gateo prácticamente. Entonces los chicos empiezan a tener esos momentos en donde están sentados, se empiezan a hacer hacia un lado y empiezan a hacer procesos de estar en 4 puntos. Quiere decir que pasaron de estar sentados a ponerse como en 4 puntos, ¿sí? Como que estén sobre sus rodillas y sobre sus manos, como la típica posición de gateo. Y ahí es donde vienen ya los gateos que no son tan coordinados, que verdad que a veces se ponen en la posición de gateo y solamente están ahí, o se empiezan a mover un poco y se mueven de lado a lado, o puede que ya empiecen a hacer como manita, manita adelante y jalan las rodillas también, y ya empiezan a hacer un gateo mucho más coordinado, que es mano derecha, pierna izquierda, etcétera, y así lo podemos ir viendo. Luego está ese intercambio manual que, como habíamos visto, si ya hay un proceso de que se sentaron solitos, están jugando con los juguetes, ya existe esto, como que yo esté jugando con algo con mi mano derecha y me lo pueda pasar a mi mano izquierda y pueda interactuar un poco con eso. Es más, si me piden algo como dame o tome, ¿verdad? Yo puedo hacer ese gesto de poder dar o tomar. Y luego están los procesos de disociación, que disociación sonaría como una palabrilla media extraña, pero no se preocupen, disociación es simplemente cuando yo entiendo que una parte de mi cuerpo se mueve diferente a otra parte de mi cuerpo también. En el taller les di un ejemplo que me pareció muy, al mismo tiempo muy gracioso y como muy acertado de qué es la disociación. Yo puedo entender la disociación, por ejemplo, cuando ustedes van caminando, ¿verdad? Ustedes usualmente no caminan como en bloque, ¿verdad? Como así, sino que ustedes van moviendo, por ejemplo, su hombro va hacia adelante, aunque no lo noten, ¿verdad? Porque no es un movimiento tan grande como en las pasarelas, ¿verdad? Que un hombro va adelante y esto sucede, sino que cuando ustedes van caminando usualmente, si mi hombro viene para adelante o mi mano va para adelante cuando voy caminando, este hombro derecho va para adelante y mi pierna izquierda es la que está dando el paso. Si no, pónganse de pie, ahorita les doy chance de que se pongan de pie, ahí donde están en sus casas o donde sea que estén escuchando el taller, y pónganse de pie un segundo y caminen.
qué es lo que está pasando con su cuerpo, siéntanlo. Notan cómo cuando ustedes están caminando, un hombro es el que va adelante y otra pierna es la que va adelante. Usualmente son los contrarios, porque voy haciendo esto, ¿sí? Entonces, eso va a ser muy importante para entender la disociación. Quiere decir que yo no camino ¿verdad? Como si fuera una única masa, sino que yo puedo hacer como unas contorsiones o como unos giros que me permiten también mantener el balance. Y el ejemplo gracioso que les di en el taller del viernes fue que ustedes han estado sentados en una silla, en un escritorio, en un sillón, y se les cae algo, se les cayó el lapicero, se les cayó el teléfono, se les cayó algo. Y ustedes, ¿por qué no se van a levantar? Intentan agarrarlo ahí desde donde están y entonces uno se estira, ¿verdad? Y hace como todo el gesto para ir a agarrar algo en el piso, las piernas quedan pegadas al piso o de repente subí la pierna izquierda también para poder compensar un poco lo que está pasando. Eso también es disociación, es poder entender que una parte de mi cuerpo está haciendo algo y otra parte de mi cuerpo está haciendo otra cosa totalmente. Entonces, muy bien. Ahora, ya que llegamos ahí como al año, ¿verdad? Estamos ahora de 1 año a 3 años. ¿Qué es lo que va pasando con los chicos? Usualmente lo comentábamos en el taller del viernes. ¿Qué pasa al año? ¿Qué es ese hito o esa actividad que usualmente hacen los chicos como alrededor del año de edad? Es caminar o ponerse de pie, ¿verdad? Ya al añito yo ya esperaría, perdón, yo ya esperaría que los chicos se pongan de pie, ¿verdad? En teoría, hay un margen, ¿verdad? Para poder entender estos procesos de bipedestación, que les hice esa aclaración. Bipedestar es ponerse de pie. Es muy importante que ustedes conozcan también estos términos por si se los topan en un artículo, si ustedes van a un congreso y hablan y escuchan de estos términos, ¿verdad? No solamente manejar un contexto de caminar, sino entender que bipedestar es ponerse de pie, marchar es caminar. Entonces, esos dos conceptos los pueden tener por ahí, que les va a ser de muchísima ayuda. Entonces, si al añito podemos estar viendo chicos que se están poniendo de pie, ¿verdad? Que ya tienen inclusive otro panorama, porque no es lo mismo cuando los bebitos estaban acostados boca arriba encima de la cama y me daban un juguete y, y jugaban ahí, a cuando estuvieron sentados alrededor de los 6 meses y se quedaron ahí, a cuando ya empezaron a gatear. ¿Verdad? Que el momento de yo entender mi cabeza y mi posicionamiento cambian. Y cambia aún más cuando ya me verticalizo y me pongo de pie, porque entonces tengo un panorama de visión mucho más amplio y un rango de desplazamiento mucho más pronunciado. Entonces, eso importantísimo al año de edad. Usualmente se da, entre comillas, chance de que los chicos y las chicas, cuando están en esta edad, si, por ejemplo, una mamá llega y me cuenta en consulta, ¿verdad? Llega por fisioterapia porque su bebé no camina porque tiene 1 año y aún no camina. Está preocupada porque en teoría sabe que al año de edad tiene que estar caminando. Muy bien, perfecto que la haya llevado a terapia, está excelente, la mamá está preocupada, súper bien. Pero ¿me estreso como terapeuta? Aún no. Puedo darle chances a bebé, podemos trabajar, podemos hacer algunos ejercicios, algunas técnicas, mandar tareas para la casa. Si ya es 1 año y medio, 2 años, ¿verdad? Que la bebé aún no camina, ya son procesos en donde sí nos ponen alerta, o sea, bandera roja, sí o sí es bandera roja. Entonces hay que tener mucho cuidado y mucha consideración en lo que estamos haciendo y en lo que estamos viendo. Em, Porque puede que yo lo espere al año, pero hay un cierto margen ahí un poquito más extenso de 1 año y medio que podríamos esperar. Ya luego del 1 año y medio me preocupo si los chicos aún no han caminado. Entonces, eso es muy importante tomarlo en consideración. O si ustedes les dicen, ay, teacher, vieras que, o también les dicen niña, a mí también me dicen niña, como, ay, niña, vieras que mi bebé caminó hasta que tuvo 2 años y medio, vieras qué extraño, porque usted cree que eso sea extraño y no sé qué. Ese tipo de cosas es muy importante escucharlas porque les da a ustedes como pistas de qué pudo estar pasando con ese niño, con esa niña en su desarrollo. A pesar de que ustedes los vean a los 3, a los 4, a los 5 años, a los 6, ¿verdad? Siempre hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado con la información de todo lo que pasó antes de que ustedes los conocieran a esos niños en kinder, en prepa, ¿verdad? Bueno, ahora como transición, interactivo,
¿verdad? Hay que tener mucho cuidado con esa información. Luego ya a partir de esta edad, como al año, ¿verdad? Empezamos a ver ciertas pinzas que son como índice pulgar, que es esta pinza, ¿verdad? Que ya yo puedo agarrar ciertas cosas, puedo agarrar cositas y pasarlas de un lado a otro con la pinza, o también esperar los transportes bípedos bimanuales. ¿Qué es eso? Bípedo, ¿se acuerdan que bipedestación era ponerse de pie? Transporte bípedo es todo lo que yo hago también caminando y bimanual quiere decir que estoy usando las dos manos. O sea, cuando los chicos dejan de estar solamente agarrados de algo para poder transportar ese algo. Entonces agarran un juguete y se lo van a llevar a la abuelita, entonces agarran con las dos manos, bimanual, y caminan hasta donde está la abuelita. Transporte bípedo bimanual, muy importante, muy, muy, muy importante porque ahora les da la posibilidad a los chicos de tener algo sujetado y poder hacer la caminata que estábamos hablando. Luego, hay un agarre manual digital también que va a ser como ese momento en el que ya no solo las manitas están cerradas, sino que ya se abren y pueden transportar cosas con las manos cerradas también. Ahora saltemos un poco a los 3 años. 3 años, ya estos chicos están más grandes, ya tienen más velocidad, ¿verdad? Ya no son aquellos pasillos como muy, muy tembeleques, ¿verdad? Que le llaman las mamás o las abuelitas, ¿verdad? Que van como de un lado a otro, sino que ya hay pasos mucho más fuertes, ya empiezan a saltar con los dos pies, empiezan a subir escaleras, empiezan a subirse en todo lado, ¿verdad? Los famosos 3 años que son como así bien, bien de locos a veces para las familias. ¿Y por qué? ¿Por qué son tan famosos esos 3 años? Es por la independencia que empiezan a sentir esos niños de 3 años, porque ya sus niveles de motricidad son tan altos y tan buenos que ya ellos sienten que se comen el mundo, ¿verdad? Empiezan a subirse a cosas, empiezan a hacer sus acrobacias, ¿verdad? De subirse a las cosas en los plays o en los lugares de juego, en los parques. Muy, muy, muy impresionante. Empezamos a ver otra característica importante en la parte motriz, es que se quedan en un solo piecito, ¿verdad? Logran hacer como este gesto de quedarse en un solo pie, que de hecho lo utilizamos para subir escaleras, ¿verdad? Si ustedes tienen escaleras ahí en casa, pruébenlo. Cuando uno sube escaleras, siempre te quedas en un solo pie en algún momento de subir la escalera, y más si no hay agarradera. Si no hay ninguna agarradera o alguna baranda, aún más es más retador, ¿verdad? Ponerse en un solo pie. Y ya luego empiezan a patear, que de nuevo patear es otra actividad que yo me tengo que quedar en un pie para poder hacer el gesto de patear, ¿verdad? Las actividades monopodales son esas. Mono, que significa uno, y podal de pie. Por eso es en un pie, monopodal, apoyos monopodales. Y empiezan a trepar, empiezan a hacer otros gestos mucho más específicos y mucho más retadores con base en su edad. Bien, ahora que finalizamos un poquito la parte motriz, justo puse la parte del lenguaje bien cerquita de la parte motriz, porque quiero contarles que usualmente lo que vemos en los chicos, ¿verdad? Y en los procesos de neurodesarrollo, va a estar muy guiado lo que estamos haciendo en una parte motriz, o sea, los desarrollos que yo voy viendo en una parte motriz y todo lo que yo voy viendo en la parte del lenguaje. Y de hecho, yo trabajo en conjunto con una terapeuta de lenguaje y vemos esos procesos, ¿verdad? Pasar desde una parte de fisioterapia y desde una parte de terapia de lenguaje, como hay chicos que vinieron, ¿verdad? Tal vez chicos que son prematuros y llegaron porque había algún atraso en su desarrollo psicomotor, llegan a consulta y entonces empiezan a trabajar conmigo la parte motriz y empiezan a trabajar la parte de terapia del lenguaje también al mismo tiempo y vemos cómo va avanzando muchísimo y muy fuerte y muy bien en la parte de fisioterapia o en la parte de motricidad y cómo va avanzando también en la parte del lenguaje. Eso es muy interesante verlo y por eso se los puse juntos, porque ahora me gustaría mucho que hagamos esa asociación. Aquí otra vez estamos en lenguaje, pero devolvámonos a ese bebito recién nacido de 0 meses e imaginémonos ese rango de 0 a 3 meses. ¿Qué es lo que hacen los bebés de 0 a 3 meses? Los bebés de 0 a 3 meses aún no están hablando, aún no dicen sílabas, ¿verdad? ¿Qué es lo que empiezan a hacer? Se empiezan a reír, a tener esa risa social con mamá, con papá, con tita, con los titos, ¿verdad? Los tíos que llegan, etcétera. Risas sociales. Y ya luego empezamos a ver ciertos balbuceos como que empiezan a ga, 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 gu, gu, ¿verdad? Empiezan a hacer todo ese contexto de balbuceo para empezar a comunicarse. Y es un balbuceo muy funcional porque te lo hacen de frente, ¿verdad? Y pueden hacer como ese gesto de ga, 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 ga para poder estar comunicándose con ustedes. Y esas son las premisas, esas son las bases del lenguaje que ya luego va a tener después.
Imaginémonos ahora a ese mismo bebé, pero un poquito más grande. 6 meses. ¿Se acuerdan que en la parte motriz estaba sentando a los 6 meses? ¿Y por qué sentando? A mí me llama mucho la atención y por eso se los quiero contar. Usualmente hay una ley, para contarles un poquito, que se llama céfalo-caudal. Céfalo viene de cabeza, caudal viene de pies. Entonces, una ley céfalo-caudal, estoy hablando de cabeza-pies. ¿Por qué cefalocaudal? Porque lo que pasa a nivel de cabeza, los procesos madurativos que van pasando, se van dando en esa línea. Como que yo me imaginé, les voy a hacer como un muñequito acá para ver si nos aclaramos. Porque para mí es muy importante que se lo lleven especificado, ¿verdad? Si yo tengo, por ejemplo, vamos a hacer aquí como una persona, ¿verdad? Imaginémonos una persona, ¿cierto? Entonces tengo la cabeza, el cuerpo y los pies, ¿sí? Bueno, yo soy malísima dibujando, pero nos entendemos. Entonces, ustedes que son unos artistas y unas artistas, ustedes sí lo logran súper bien. Pero bueno, vamos a empezar con esto. Lo que pasa a nivel cefálico o a nivel de cabeza, que es lo primero que habíamos visto a nivel motriz, que empiezan a controlar el cuello, ¿verdad? Empiezan a controlar la cabeza, ya no es un bebito que se cae, pero a pesar de que controle la cabeza, si yo pongo un bebé de 2 meses o de 3 meses sentado, no se sostiene, ¿cierto? Quiere decir que esta parte del tronco aún no está tan fuerte. Entonces, podemos entender que el desarrollo va, se controla cabeza, se controla el tronco, empiezan a controlar los brazos. ¿Se acuerdan lo que hablamos? De empezar a hacer agarres, empezar a agarrar juguetes, empezar a soltarse un poco más. Muy bien, ya ahora se sentaron y ya pueden dejar las manos arriba. ¿Qué sigue? Aparte después, vemos una parte pélvica, ¿verdad? Que es como la pelvis o la cintura, ¿verdad? Que ya los chicos se pueden sentar, ya los sentamos y empiezan a hacer estos giros. Empiezan a sentarse y a agarrar cosas de los lados. Estamos hablando de una parte pélvica muy buena y muy estable. Y ya por último, ¿qué era lo que sucedía? Que gateaban o que se ponían de pie, ¿verdad? Que eso involucra mucho más la parte de movilidad de piernas, ¿sí? Entonces, por eso hablamos de una ley o un desarrollo cefalocaudal. Vieron que todo va pasando: control de cabeza, control de tronco, control de las extremidades de los brazos, control de la pelvis y luego control de las piernas. Entonces, esa es una ley que es muy usada para entender el neurodesarrollo de los chicos. Entonces, volviendo un poco a esto, estamos en 6 meses. Para los que no saben o las que no saben, el proceso de ablactación, que lo tenemos acá, sucede alrededor de los 5 o 6 meses. Ese es nuestro punto en donde los chicos empiezan a comer cosas que no son la leche materna o chupón. Quiere decir que pasan de algo líquido, que era leche materna, chupón, fórmula, ¿verdad? Y pasan a un proceso un poco más en forma de papillas o de pureza. Ese es el proceso de ablactación, cuando se pasa de un proceso alimenticio, perdón, líquido a un proceso alimenticio un poco más sólido. Entonces, son procesos muy importantes que si yo me imagino un chico que tal vez aún no ha controlado cabeza a los 6 meses, ¿verdad? Y que ya eso es una bandera roja muy grande, porque la cabeza la controlamos alrededor de los 3 meses, ¿verdad? Si yo ya veo un chico de 6 meses, imagínense que aún no ha controlado cabeza, quiere decir que el bebé está así de 6 meses. ¿Creen que haya controlado tronco? ¿Sí o no? Sé que ahorita no me pueden responder, pero para que se hagan la pregunta en casita. Posiblemente no, porque se acuerdan del desarrollo cefalocaudal, primero se controla la cabeza, luego se controla el tronco, posiblemente no haya controlado tronco aún. Entonces va a ser muy complicado tener un proceso vertical en donde yo puedo comer. ¿Alguna vez han intentado comer en la cama, que se acuestan y están comiendo así y puede que se sienten que se ahogan porque no tienen un buen posicionamiento? Es lo mismo que pasa con estos chicos que de repente no han logrado conseguir esos hitos motores a tiempo. Entonces, súper importante siempre mantener eso en consideración. ¿Qué pasa con la lactación? Hablando de cosas más en positivo. La lactación, como yo ya empiezo a comer, ya no solamente estoy haciendo la succión del chupón o la succión del pecho materno, ¿verdad? Sino que ahora estoy haciendo procesos masticatorios mucho más maduros y mucho más fuertes. Hago muy fuertes estos músculos, que aparte de comer, ¿para qué más funcionan? Para hablar.
Entonces, ya ahora entiendo que el proceso de lenguaje está guiado con un proceso motor y también con un proceso de habla como tal. Entonces, eso va a venir muy de la mano con lo que vamos a seguir consiguiendo. Bien, ahora llegamos al añito, ya otra vez la fiesta del año, los globos, el queque, de todo. Un añito, ¿qué estará haciendo un chico o una chica en la parte del lenguaje? Bien, al año estamos haciendo formación ya de palabras, como con sílabas, como mamá, papá, agua, ¿verdad? Sílabas que son como muy escuchadas y que los chicos empiezan a repetir muchísimo. Lo que hablábamos de los procesos masticatorios más formales, ¿verdad? Si aquí iniciamos un proceso de alimentación con purecito, ya aquí empezamos a ver cosas mucho más, ¿verdad? Como que ya les empiezan a dar un poquito de arrocito, ¿verdad? O cositas un poco más que involucra una parte más masticatoria, así que los movimientos linguales, o sea, los movimientos de la lengua empiezan a hacerse mucho más específicos y eso ayuda también para la formación de palabras. Por eso van súper de la mano. Si un proceso de alimentación está siendo bueno, los chicos no se ahogan, no tosen cuando comen, está siendo bueno. Pero si tengo chicos que tosen muchísimo todos los tiempos de comida, cuando yo les estoy dando comida, ¿verdad? Estamos hablando ya de un proceso de deglución que puede estar viéndose alterado. Entonces hay que tomarlo mucho en consideración. Luego tenemos las frases simples, los adverbios, los pronombres y el nombre propiamente de ellos, que eso más o menos, ya todo esto último que les dije, es como alrededor de los 3 años. Entonces, ahora, empezando 3 años a 6 años, ¿qué es lo que empezamos a ver? Tiempos verbales. De nuevo, los famosos 3 años. ¿Qué empiezan a hacer los chicos? Hola, ayer fui a la casa de tita, ¿verdad? Y les empiezan a contar ustedes todo lo que hicieron ayer, todo lo que hicieron hoy, todo lo que van a hacer mañana, todos esos tiempos verbales en donde yo ya puedo estar conjugando verbos, conjugando en procesos de oraciones mucho más, ya pasan de oraciones simples a oraciones mucho más complejas. ¿Y qué estamos haciendo entonces en la parte cognitiva? Y vamos haciendo un poquito de cierre. La parte cognitiva, recuerdan que estuvimos hablando de procesos mentales que pueden ser también de órdenes superiores, como por ejemplo las funciones ejecutivas, que forman parte también de un desarrollo y que es un indicador también del neurodesarrollo de los chicos que pueden hacer esos procesos de planificación que vimos, ¿verdad? Todo el contexto de la memoria y de cómo yo puedo aplicar mi memoria para mi producción de ahorita, de mi presente, entre otras cosas. Entonces, de nuevo, área cognitiva, devolvámonos a ese bebé recién nacido de 0 meses y pensémoslo en un rango hasta los 3 meses. Parte cognitiva, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué vemos? Vemos procesos de imitación, ¿verdad? Si yo tengo un bebé, ¿verdad? 2 meses, ¿verdad? Y yo me lo pongo de frente y empiezo a hacerle muecas, ¿verdad? O a hacer un proceso como de sacar la lengua, el peque me va a hacer como una réplica, ¿verdad? El niño me va a hacer una réplica de también sacarme la lengua, porque son procesos de imitación que vamos teniendo poco a poco. Igual también pasa con los gestos que hacemos, con todas las cosas que vamos haciendo nosotros gestualmente, y más si pasamos mucho tiempo con ese bebé, como mamá, papá, abuelitos, abuelitas, que pasan mucho tiempo con los chicos, eso también va a producir procesos de imitación que se consolidan. ¿Qué empezamos a ver en esas etapas? Aún tal vez no hay una motricidad tan alta, ¿verdad? Como de que ahorita estén caminando, porque apenas tienen de 0 a 3 meses, pero hay una percepción del entorno muy buena. Cuando estaban dentro del vientre materno, que es otro de los conceptos muy importantes, ¿verdad? Todo lo que pasa a nivel prenatal afecta directamente a ese bebé que está en formación. Entonces, adentro del vientre había un ecosistema y un ambiente precioso, se le proveía de oxígeno, de nutrición, de calorcito, ¿verdad? Le hablan y está en un proceso precioso. Pero ¿qué también vemos? También vemos cuando ya nace el bebé, ¿verdad? Ya no es el mismo entorno, ya no me cuidan, ya ahora tengo frío, ahora necesito llorar por comida porque si no nadie me da comida, necesito llorar porque tengo el pañal sucio, lloro porque tal vez siento que me están dando escalofríos y que es esta sensación tan extraña, ¿verdad? Entonces, ahorita que estamos en este proceso o en este rango, hablamos de la percepción del entorno, hablamos de entender que como esos sistemas sensitivos se van moldeando cada vez más para entender que entonces ahora escucho la voz de mami, ahora siento y percibo calor o percibo frío, mucho más de lo que se sentía antes. Empiezan a desarrollar un sentido de la audición, de la visión, de todo su sistema táctil
y empiezan a experimentarlo. Imagínense ustedes que ahorita nosotros nos pongamos en unas cápsulas, ¿verdad? Donde estemos como resguardados, nos ponen vías en donde nos están proveyendo de todo. ¿Y qué tal si yo lo saco de ahí después de estar 8 o 9 meses, o los que son más prematuros, ¿verdad? Que nacimos de 6 o de 7 meses. Imagínense eso, ¿verdad? Salir a un exterior en donde hay bulla, en donde suenan pitos, suenan carros, la mamá está diciéndole al papá que le traiga el pañal porque se hizo caquita, que le traiga el chupón porque está llorando, ¿verdad? Todos esos procesos van a ser muy diferentes de asimilar para un bebé. Entonces, toda esta etapa a nivel cognitivo también se va a trabajar muchísimo desde lo que se organiza a nivel sensorial también y cómo yo interpreto toda esa información. Y luego también vamos a tener un proceso un poquito más allá, que hablemos de 3 a 6 meses, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Va a haber un proceso de agudeza visual mucho más específico. ¿Se acuerdan que al inicio les conté, perdón, al inicio les conté que los bebitos, usualmente cuando nacen, están neonatos, determinan muy bien ciertos colores, como el blanco, como el negro, como el rojo. Por eso hay ciertos juguetitos que tienen como esos colores. Pero ahorita, 3 a 6 meses, empezamos a hacer procesos de agudeza visual. O sea, ya logro descifrar el rostro de la mamá, el rostro del papá. Empiezo también a tener procesos de agudeza auditiva. Ya entiendo cuál es la voz de mi mamá, cuál es la voz de la persona que me cuida o que pasa todo el rato conmigo, ¿verdad? Eso también es importante. Y todo lo que tiene que ver con la exploración del ambiente. Y ahora suben la cabeza, ¿verdad? Porque estamos hablando de los 3 meses, ya hay control de cabeza. Suben la cabeza y exploran y se quedan viendo y, ¿verdad? Como mi abuelita decía, ay, véalo, parece que le está reparando, ¿verdad? Como cuando se quedan viendo muchísimo y empiezan como a asimilar y a organizar todos sus estímulos sensoriales también. Saltemos un poco a los 6 meses. ¿Qué pasaría a los 6 meses? Si estábamos hablando de que en un término motriz ya estaba sentándose, en un término de lenguaje o de alimentación ya estaban comiendo papillas, habían transicionado a la lactación. Aquí hay interacciones muchísimo más fuertes a nivel social, ¿verdad? Porque ya tienen procesos sociales mucho más consolidados y también en independencia. Si ya yo me quedo solita, ¿verdad? Puedo jugar sola o puedo estar haciendo esta relación entre acción-reacción. Ya ustedes pueden jugar con los niños como escondido, como un escondido chiquitito, como cuando uno se tapa y los vuelve a ver, ¿verdad? Todo ese proceso de acción-reacción para ellos va a ser muy importante porque lo están determinando y de hecho te buscan. Si ustedes están jugando con algún bebé y se esconden, los van a buscar. Y esa es una forma de exploración y de curiosidad, de fomentar la curiosidad en los bebés. Así que todo lo que tenga que ver con juego, bienvenido sea, porque es a través de las actividades que aprenden los niños. Luego, vayámonos a un año. ¿Se acuerdan que ya al año el bebé estaba caminando y ya estaba teniendo procesos de caminata mucho más fuertes, mucho más específicos? ¿Qué pasa en este momento? El control de esfínteres. Quiere decir que ya se dan cuenta de cuando tienen que ir al baño. ¿Cómo vemos eso? Que lo explicaba también en el taller. Han visto a sobrinos, sobrinas, hijos, hijas, los del vecino, los de la vecina, ¿verdad? Que tal vez se puedan esconder detrás de un sillón o detrás de la cama o detrás de algún mueble porque y empujan, ¿verdad? Porque es que están haciendo caquita o porque se están orinando, porque aún usan pañal. Entonces ya se empiezan a dar cuenta de que están haciendo algo, ¿verdad? Que tienen una necesidad fisiológica que es defecar o miccionar, ¿verdad? Orinar o defecar y empiezan a tener esa conciencia de me estoy haciendo caquita aquí escondida, ¿verdad? Eso es muy importante. Luego también tenemos interacciones ambientales que son mucho más de mayor calidad, porque entonces nos dan como esta tendencia de poder interaccionar con el medio diferente, ¿verdad? De poder no solamente utilizar mi visión para interaccionar, sino ya también interactuar con mi balbuceo, ya también con, bueno, estamos hablando en el año, ya aquí hay formación de palabras, ya aquí tenemos como las sílabas que vamos juntando sílaba con sílaba, ¿verdad? Va a ser muy importante. Y por último, tenemos de 3 a 6 años. ¿Qué es lo que sucede? Ya usualmente los famosos 3 también aquí en la parte cognitiva, nos vamos acercando a un proceso de independencia, un proceso de independencia muy grande en donde los chicos y las chicas van a empezar a entender sus entornos y a pedir
que se les brinde independencia. No, mamá, yo quiero ponerme las medias. No, papá, yo quiero ponerme la blusa. No, yo quiero lavarme los dientes solo. No, yo quiero comer solo. Yo quiero solo, 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 solo. Entonces empiezan en un proceso muy individualista también para poder entender su independencia mucho mejor. ¿Y qué pasa con los juegos? Ya no son aquellos juegos, ¿verdad? Donde son muy de tome, tire, sino que ya son procesos de juego mucho más simbólicos o de roles. Entonces juegan a la doctora, juegan a que son astronautas, juegan a que vamos a ir de paseo y yo soy el chofer y vos vas a ser la pasajera, ¿verdad? Ese tipo de juegos va a ser como el que más se consolida también en los chicos para gestionar procesos cognitivos mucho más superiores. Entonces, para entender un poco todo esto, así es como se va trabajando. Y con esta área cognitiva nosotros concluimos con el taller cualquier tendencia que vayamos teniendo a nivel de áreas, ¿verdad? Es muy importante siempre consolidarla, siempre que ustedes tengan algún chico o alguna chica en el que están dudando de algo, si hay alguna alteración en el desarrollo que ustedes están viendo, ¿verdad? Como cuando vemos impulsividad, cuando vemos chicos que no logran atenderte a un llamado, ¿verdad? Que ustedes les dicen, Juan, necesito que recojas tu cuaderno, Juan, necesito que recojas tu cuaderno, cuando son chicos que de repente la atención te la están brindando, te están poniendo atención, pero no logran entender la indicación, ¿verdad? Podemos estar hablando de un proceso de lenguaje, podemos estar hablando de un proceso cognitivo. Hay muchas cosas que podríamos interaccionar, inclusive también cuando estamos pensando en chicos con alteraciones cognitivas, ¿verdad? O que tengan algún proceso, que podríamos pensar en condiciones como de trastorno, perdón, por déficit atencional, podríamos estar pensando en chicos que estén dentro del espectro del autismo, etcétera, lo que podamos pensar, siempre va a haber un componente que podamos asociar, ¿verdad?, a ese neurodesarrollo que están teniendo. Por ejemplo, los chicos que tal vez tienen alteraciones en las funciones ejecutivas, ¿verdad?, de cómo yo planifico, como la teacher me dijo que tenía que ir al casillero y agarrar mi cuaderno verde y ponérselo sobre la mesa a ella, ¿verdad? Una instrucción muy simple que se le dijo una vez. Hay chicos que tal vez necesitan 2, 3. Hay chicos que tal vez, aparte de que me la repitieron, necesito un apoyo visual, como los pictogramas que habíamos hablado, ¿verdad? Un pictograma. Entonces yo le recuerdo, le hago un dibujo o tengo un pictograma de un cuaderno verde. Acordate, el cuaderno verde, ¿dónde? En el escritorio de la teacher, perfecto. Y entonces se hace un reforzamiento también ahí. Todo esto también se puede modular con la parte motriz. Entonces, dentro de los circuitos motrices, donde yo les doy una indicación, la idea es que ellos vayan teniendo la facilidad de poder recordar una instrucción y de poder tal vez extrapolarla también a sus campos. Esto no solamente para los chicos dentro de la clase, sino también en sus casas, ¿verdad? Hay momentos en donde mamá o papá les están diciendo, necesito que vayas a recoger tu ropa sucia que dejaste en el baño. ¿Verdad? Una instrucción simple como la que me dieron en la escuela o en el kinder. Igual, ¿cómo replico eso en casa? Entonces, esos contextos ambientales es muy importante que los manejemos. No siempre va a ser que mis recomendaciones como docente o como terapeuta sean solo para mi consultorio o para el salón de clases, sino que también eso pueda ser y debe, de hecho, ser extrapolable, o sea, que yo pueda esa recomendación sacarla y ponerla en la casa, porque en la casa también es otro de los procesos en donde los chicos pasan más tiempo. ¿Sí? Cuando ellos van a consulta conmigo, van a 1 hora, 45 minutos de consulta, pero esa es la vida real de ellos. No, la vida real de ellos está fuera de mi consultorio y también va a estar afuera de las aulas. Entonces, todas las recomendaciones y lo que ustedes vayan viendo también es muy importante que puedan hacerlas dentro de ese hogar, que la familia se pueda sentir tranquila de recibir una recomendación y de poderla aplicar. Entonces, es muy importante que podamos ir viendo esto. Y bueno, de mi parte esto sería todo. Espero que les haya gustado muchísimo y recuerden que deben responder al foro que tenemos en plataforma, que es con base en este taller. Y cualquier duda o consulta que tengan, pueden hacerlo a través de la plataforma por el foro de dudas, que está específicamente para eso, o también si es alguna duda diferente, ¿verdad? O alguna situación especial, también lo pueden hacer dentro de la misma plataforma por el correo interno. Entonces ha sido un placer
ahí les dejo como abierto el canal de dudas también para que puedan hacer sus consultas. Espero que estén muy bien y que lo hayan disfrutado mucho. Hasta luego.